Los trajes vistosos, las flores, las máscaras, las reinas y los reyes, las quemas de esperpentos, la representación de la vida compuestas en escena callejeras, la música en vivo, el relax, el relajo. Generalmente asociamos a los carnavales con las costas, pero también están presentes en las grandes ciudades. La fiesta comunal siempre tuvo asilo en los pueblos originarios del Valle de México y en las calles y callejones de la ciudad. Los huehuenches y su ritual del ahorcado se han mantenido en su esencia hasta el día de hoy. En esas fiestas hay de todo: carros, chinelos, catrinas, reinas, reyes y ahora hasta luchadores, hadas, brujos y superhéroes. Lo que importa es la fiesta más o menos, con más o menos añadidos. El relajo comunal, el sentido de grupo. Durante años el investigador Bulmaro Villarroel se dedicó a documentar los carnavales en esta ciudad y para hablar de ello, de esa investigación, nos acompaña su hermano, que trabajó con él también en este proyecto. Gracias por estar aquí con nosotros, David Óscar Villarroel. Gracias a ti, Javier. Pues es un trabajo de investigación largo, pues ahora sí que de largo aliento. ¿Cuánto tiempo invirtieron? Porque tú estuviste con él. Sí, yo creo que este trabajo empezó desde más o menos digamos, a finales del siglo pasado. Wow, se oye así, pero sí es así, cierto. tal cual, ¿verdad? Nosotros conocimos el carnaval por ser habitantes de la colonia Moctezuma. ¿Hay un carnaval ahí? Nos tocó ¿O el del Peñón Peñón de los Baños. El Peñón de los Baños hacía un recorrido que llegaba hasta la colonia Moctezuma. Wow. Y pasaba frente a nuestra casa. Wow. Entonces, desde ahí nosotros nos hicimos en primera instancia carnavalistas, porque salimos como si pasara el flautista de Hamelin, ahí nos fuimos atrás. Se fueron nosotros, sumando, claro, con todo, ir conociendo a las gentes, las costumbres, etcétera, ¿no? Eso fue, digamos que el primer contacto con el carnaval, así de manera fuerte. ¿Por qué se fueron metiendo para ver otros carnavales? O sea, ¿qué les llamó la atención? Bueno, en primera instancia lo que nos llamaba la atención es que cada vez que viene un carnaval, los medios de comunicación siempre hablan del carnaval de Río, de Mazatlán, de Uruguay, de Veracruz, de Campeche, etcétera, ¿no? Pero no se habla del carnaval en la Ciudad de México. Así es. Entonces, nosotros por tener conocimiento directo y después un poco por entrar en contacto con los distintos compañeros de las comparsas, mi hermano señala que nos fuimos dando cuenta de que era importante darle espacio y voz a toda una serie de personajes que hay y que conforman y que hacen posible el carnaval en la Ciudad de México. Es toda una estructura, no es que es una ocurrencia que decimos vamos a juntarnos y hacer algo, ¿no? No. Es un trabajo largo de muchos años de tradición en distintos pueblos. Porque en principio el carnaval en la capital se da en los pueblos originarios, ¿no? Que ahora son barrios ahí en Coyoacán, en la Candelaria. Exacto, sí, el Peñón, Aragón, toda la parte norte, la Villa, claro. Martín Carrera, etcétera. Pero también del lado, inclusive norte, había mucho carnaval, como en Azcapotzalco, pero en algunos momentos se ha llegado a perder. En otros no, en otros ha continuado con todo y las prohibiciones y con todo y las divisiones que se han dado. ¿Hubo prohibiciones? Sí, desde luego. A principios del siglo pasado se determinó que no iba a haber, ha habido dos prohibiciones básicamente en los carnavales. Una, la participación de las mujeres, porque desde por allá por el 1700, se veía que se trató de juntar las fiestas agrícolas con la tradición de la iglesia. Y entonces al juntarlos, se vio que pues empezaba todo con mucha devoción, pero al final siempre venían los grupos indígenas que no necesariamente iban con toda
la idea de la iglesia, sino más bien en las fiestas agrícolas. Y entonces decían, empezaban en devoción y terminaban en bacanales. Entonces, para que no sucediera eso, era mejor que no participaran las mujeres y por lo tanto, desde ese tiempo se empezó a dar el que los hombres se disfrazaran de mujeres para poder llevar el carnaval. Esa es una primera prohibición y la segunda es cuando se determina que en la Ciudad de México no debe de haber carnavales. ¿Eso cuándo fue? Eso fue como en el 1900. Pero eso es escandaloso, o sea, ¿cómo se puede decretar algo así de que aquí no? Allá bueno, ahora sí, que en las regiones sí, pero aquí no. Lo que pasa es que realmente el carnaval tiene mucho de disruptivo, tiene mucho de confrontación, porque no se permitía fácilmente que se vio que había burla de la iglesia, burla de la autoridad y mofa de inclusive los conquistadores. En dos momentos, tanto de los conquistadores iniciales, como también en algún momento con los que llegaron, digamos, con Maximiliano, ¿no? Entonces, por eso también vemos que dentro de las máscaras siempre hay estos ojos claros, estas barbas rubias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también había un sentido de mofa. Se modificó, digamos, el ritmo, las indumentarias precisamente por las prohibiciones, o bueno, ya nos dijiste que los hombres se vestían de mujeres, ¿no? Sí, digamos que más bien ha habido todo un desarrollo histórico del carnaval, porque se decía, empieza con la cuestión agrícola en muchas culturas, no solamente es cuestión de América o del catolicismo. Bueno, el carnaval es de todas partes. De todas partes, porque en principio es la fiesta de el haber logrado terminar y vivir el invierno, después del invierno, ¿no? Porque mucha gente no llegaba. Es la fiesta de la sobrevivencia. Así es en primera instancia, por eso se hacían más o menos terminando por ahí de diciembre, se hacían las primeras fiestas de carnaval, que hasta hoy día todavía vemos que en Europa en diciembre empiezan las fiestas del carnaval. Pero después empieza ya no solamente es la carnestolenda, la fiesta de la carne. Carnestolenda, qué nombre, sí, ¿eh? Sí, en todo su sentido. Y esto viene, digamos, desde Europa, ¿no? Pero después, por ejemplo, Bulmaro nos habla de que de la carnestolenda pasan a las Saturnales. Y en las Saturnales hay una cuestión que ya no es solamente la fiesta de la carne, sino que además en las Saturnales hay un momento de que se cambian los roles. Y entonces en ese momento se dice que las Saturnales era cuando los amos permitían que sus esclavos participaran con ellos en las fiestas. E inclusive se llegaba al grado en donde el amo le servía por esos momentos, por esos días, a sus esclavos, ¿no? Sus esclavos. Pero ya después también eso va modificándose en el caso de México, y entonces aquí pues hay una serie de variantes. Se decía que en México pues se celebra desde hace años, y cuando se trata de juntar, el mundo indígena sigue con algunas prácticas. Además, curiosamente, se da el carnaval cuando termina el tiempo de secas y se supone que se aproxima el tiempo de lluvias, ¿no? Entonces, en ese momento hay una serie de consumos de bebidas, ¿no? Que decían, pues, empiezan bien, pero ya después con el pulquito, el peyote y los hongos terminan en una fiesta totota. Sí, pues imagínate, sí. Que no era de un día. No era de un día, porque se supone que normalmente es antes del miércoles de ceniza empiezan 3 días de carnaval, ¿no? Entonces, esa es una cosa que... Y de esas, digamos, herencias de los pueblos originarios, ¿perviven algunos elementos en el carnaval de la ciudad? Aquí? Sí, ¿Sí? En la ciudad hay carnaval en 11 de las 16 alcaldías. Pues casi la mayoría, caray. Sí, y hay que decir que, pues, ahora sí que básicamente tal vez no hay en la Cuauhtémoc,
o tal vez aparentemente no hay en la Miguel Hidalgo. A ver, ¿por qué aparentemente? Porque se supone que son los lugares en donde donde estaba el lago. Comentábamos que donde primero se dio fueron en los pueblos originarios, en donde ya estaba, digamos, asentados. Pero toda esa parte del lago que se fue cubriendo, que se fue poblando poco a poco, ya no tuvo estas tradiciones, ¿no? Pero los otros sí. Bulmaro habla de la historia, por ejemplo, de cómo se presenta el vestuario de los charros para los carnavales en el oriente o el sur de la... ¿Se cambia? ¿Es diferente? Digamos que más bien nos explica que al inicio de la revolución los indígenas de esas partes eran subordinados y todavía casi como peones acasillados, no tenían ni siquiera acceso a subirse al caballo, ¿no? Empieza la revolución, se van a la lucha y después cuando regresan a sus pueblos, regresan en tiempos de carnaval y algunos ya regresan con esos trajes que les había tal vez influenciado el propio Zapata, ¿no? Esos trajes elegantes de charros, ¿no? Y entonces llegan a caballo y como charros, ¿no? Cuando se habían ido como indígenas, a lo mejor con calzón de manta, sin sombrero y sin caballo, ¿no? Claro. Entonces eso, pues es, digamos, una pequeña cosa que... Oye, pero estás diciendo algo muy interesante. Finalmente el carnaval como expresión popular y muy arraigada es también un espejo de la sociedad de su tiempo. Claro. Cómo se va modificando, cómo se adapta, qué prohibiciones tiene, qué zonas libera. Sí, porque por ejemplo también aquí en México se celebra el ahorcado. Ajá. Y el ahorcado uno aparentemente dirá, pues ¿de dónde viene? Pues resulta que a Cuauhtémoc también lo ahorcaron en días de carnaval. Entonces, ¿hay una relación con Cuauhtémoc? Sí, claro. Y además después se sigue esa tradición, primero es Cuauhtémoc, pero ya después en la Romita aquí por Avenida Cuauhtémoc, cuando se hacía la celebración del carnaval, había ahorcados, ¿sí? Wow. Entonces hay una serie de cosas en donde se han ido juntando las tradiciones de los pueblos originarios, la presencia de Europa, ¿no? La presencia de la Iglesia, la prohibición de la autoridad pública, política en algún momento, y aún sobre eso pervive el carnaval en términos de la organización de las comunidades. Qué interesantes cosas nos estás comentando. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos contigo. ¿Cómo no? Gracias. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Estamos conversando con el promotor cultural David Óscar Villarroel Velasco de un tema francamente y muy interesante, fascinante, diría que por momentos, y es el que tiene que ver con el carnaval. David, escuché en algún momento que dicen que la Ciudad de México es el centro del carnaval. ¿Es cierto o es una cosa muy arriesgada de decir? Bueno, nuestro compañero investigador Iván Gómez César, de aquí de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos ha acompañado también y que él es fotógrafo e investigador, afirma que la capital es realmente la capital del carnaval. ¿Que es crisol de muchas cosas? Sí, porque tiene diversas manifestaciones y diversas expresiones. No es lo mismo, digamos, los compañeros de Santa Isabel Tola, que la vestimenta de los compañeros de Tláhuac o de San Lorenzo Tezonco, los del Peñón, los de Iztacalco, los de Santa Anita, en fin. Y además, como no se puede apreciar en su total dimensión porque está en cada uno de los barrios y de las alcaldías. Claro. Nunca ha habido una concentración, como dijéramos, se hace un recorrido por todo el Paseo de la Reforma o el Sambódromo. Se han hecho algunos, pero muy parciales, ¿no? Sin embargo, sí ha habido en algún momento la intención de unificarse. Recientemente se declaró el carnaval como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Y se hizo pues, la declaratoria en la plaza de Tlaxcuaque y por primera vez se juntaron y se hizo un recorrido de la plaza de Tlaxcuaque hacia el Zócalo. Entonces ahí pudimos ver un poco el gran mosaico que tiene. Semejanzas y diferencias. Sí, exactamente, ¿no? Y esto es lo que lleva, no solamente por el número de las alcaldías, porque además dentro de cada alcaldía hay barrios y cada barrio tiene su... Son diferentes. Sí, sí, no es lo mismo la comparsa del barrio de los Reyes que la comparsa del barrio de la Asunción o que el barrio de etcétera, ¿no? Y así pasa en Iztapalapa, en Iztacalco, en el Peñón, en fin. Entonces eso hace realmente una dimensión que no hemos podido apreciar en sus justas dimensiones, pero realmente la riqueza que tiene el carnaval de la ciudad nos hace pensar, y coincidimos con Iván, de que efectivamente la capital es la capital del carnaval. Digamos, aquí en este crisol también se ven elementos que vienen de otros estados, del norte, de Veracruz. Bueno, hay algunos casos en donde, por ejemplo, en el carnaval de Azcapotzalco, que veo que es uno de los que resurgen y por lo tanto es de los más jóvenes, tiene como 10 años, ¿no? Hay una hibridación curiosa, por ejemplo, sus personajes, los cochinelos, ¿sí? Que tiene que ver con los chinelos, pero como ellos tienen unas máscaras de cochinitos, son los cochinelos. Pero ahí me encontré de repente que llega un señor de esos que anda con su traje de los tigres, de los de Guerrero, ¿no? Que van con sus látigos. O de repente alguien se pone un traje como los diablos de por allá la Costa Chica, ¿no? O, en fin, hay una idea de si el carnaval viene a la ciudad o si de la ciudad sale el carnaval a la capital y entonces empieza toda una retroalimentación muy fuerte. Entonces es algo vivo que se está modificando totalmente, porque además inclusive, vuelvo a repetir el caso de los compañeros de Azcapotzalco, en donde se cumple lo que decía Bulmaro, a veces es como los partidos en donde basta que haya un miembro de la célula para que pueda hacer un carnaval. Estos compañeros de Azcapotzalco, uno de ellos es del sur de la ciudad, se casa con alguien del norte de la ciudad y basta para que resurja el carnaval, que ahora ya lleva 10 años. Entonces, siguen incrementándose las comparsas en número,
se dividen las comparsas, se arma otra comparsa. Y se adaptan a otra. Y tratan de crecer, porque cada uno de ellos, mientras más elementos tenga, hace más vistoso su presencia, y además se ve el múltiple trabajo que hay de músicos, de gentes que hacen las ropas, los que hacen los mosquetones, los que hacen las máscaras, el que hace la música, los que hacen la comida, las aguas, etcétera, etcétera. Es decir, es realmente una fiesta y una organización de toda la sociedad o de todos los componentes de estos barrios. Unos ponen la casa, etcétera, ¿no? Y hay algunos, ya nos has mencionado algo, hay algunos elementos que todos compartan. Nos hablaste de los mosquetones. ¿Todos los carnavales tienen mosquetones? No. ¿Todos tienen ahorcado? No. 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 Algunos tienen, por ejemplo, los que bailan la muñequita. Algunos es el ahorcado, pero en otros casos es Juan Lorenzo, que es el que se roba a la novia, y etcétera, ¿no? Wow. En otros lados es el palegante y la mamá. En fin, hay múltiples personajes que todo esto nos lo explica Bulmaro en el libro, porque este libro tiene, entre otras cosas, dos virtudes. Uno, una amplia bibliografía que nos cuenta efectivamente el recorrido desde el carnaval, desde los 1520 y tantos, cuando empezó, hasta la actualidad, pero además tiene un glosario de palabras que nos permite ver quién era el huehuenche, qué son las chichinas, por qué el baile de los locos, por qué unos van al tipo veneciano, por qué, ¿no? Los paragüeros, los licenciados, en fin, las diversas manifestaciones y componentes y personajes del carnaval en la capital, a los cuales hay que hacerles un reconocimiento enorme a todos y cada uno de ellos, ¿no? ¿Hay alguna anécdota, porque ustedes iban a todos los carnavales que podían, que te haya llamado mucho la atención? Bueno, más bien me parece que lo más interesante de acompañar a Bulmaro en este recorrido es que nosotros también salimos a gozar el carnaval, íbamos nosotros con los hijos, y en algún momento los hijos también llegaron a disfrazarse y a ir bailando. Hoy día… no te puedes no integrar. Si tú vas, te tienes que integrar. Así es, pero además, inclusive ahora tenemos un sobrino que vive en Santa Marta, Catitla, y pues ahí ya también él es parte de una comparsa, porque además los carnavaleros son muy nobles. En algún momento hay quien te presta el traje si no tienes traje, en tanto y mientras tú te haces el tuyo. ¿Les pagan a ellos? No. ¿A los que participan? A nadie. No. ¿A los músicos? A los músicos tal vez, porque pues ahora sí que… pero también a veces es parte de la colecta que se hace entre la comunidad. Por eso vemos que a veces van danzando, pero por ahí algunos van con el bote, ¿no? Están boteando también, sí, claro. E inclusive, por ejemplo, algunos vecinos que cooperan para la música, por decir algo, con una cantidad, va el recorrido y se detiene en la casa de esa persona. Del patrocinador. Exactamente, claro. Y ahí empieza la música y el bailoteo y bla, bla, bla. Se baila también en los carnavales. Claro, es una de las cosas. Yo creo que hay carnavaleros y hay carnavalistas, pero los carnavaleros es un amor al carnaval muy grande para hacerse su traje, para ensayar, para cómo bailar, cómo presentarse, etcétera. O sea, hay una forma de bailar para el carnaval. Sí, porque por ejemplo, los charros bailan de una manera, los chinelos bailan de otra, ¿no? Con el brinquito, ¿sí? Pero hay otros que bailan pasos dobles, hay otros que bailan corridos, hay otros que ya son una serie de adaptaciones que se han hecho, y por eso también es importante toda la labor de los músicos. Y finalmente, si uno lo ve con cierta distancia, pues generan ingresos también a las comunidades. Hay una derrama económica muy grande, efectivamente.
porque es no solamente los trajes, los vestuarios, etcétera, sino que además en el transcurso, porque a veces hay que salir a las 10, 11 de la mañana y terminar hasta las 6, 7. Tienes que comer en algún lugar. Exacto, aunque también es parte de a veces el capitán o el responsable de la cuadrilla o de la comparsa se encarga de ver cómo se va a alimentar a la comparsa, porque en algún momento llegan a comer, llegan a refrescarse para volver a salir. Y todavía después de que terminan las comparsas, viene lo más importante para muchos, que es la fiesta con los sonidos, ¿no? El baile ya abiertamente, en donde los que se encontraron durante toda la trayectoria del carnaval pueden terminar bailando. La fiesta de la carne. Exactamente. ¿Las iglesias participan? Muy, digamos, yo creo que muy sesgadamente, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, los carnavales que duran solamente 3, 4 días, ¿sí? Como el de Río, ¿no? Que sabemos que está el miércoles de ceniza, entonces 3, 4 días antes es el carnaval. Pero, y que yo observo que es un poco más en términos de tendencia de la iglesia, pero también hay los que se apegan más a la celebración agrícola y que empiezan antes del miércoles de ceniza, pero algunos van a terminar apenas recientemente el 5 de mayo. Wow. Es decir, es una fiesta durante varios meses. Largo aliento. Sí. Y que ya no está propiamente en términos de lo religioso, sino más bien es la fiesta. Totalmente. Pues algo más que quieras compartirnos, estamos por terminar. Pues no, nada más esperaría que esto sirviera, como bien lo dijo en algún momento Bulmaro, para seguir dando realce a todos esos héroes que han permitido que se mantenga esta tradición por muchos años, y que si en el siglo pasado se decía que el carnaval estaba por morir, Bulmaro decía, el carnaval no ha muerto. Todavía en 2004 vi un banner que se hizo para una exposición. El tema era el carnaval no ha muerto. Y no solamente no ha muerto, sino que ha crecido y ha logrado un reconocimiento institucional. Esperemos que no sea para perversión, ¿verdad? Porque también hay mucha independencia y autonomía en el carnaval. No siempre está regido ni a expensas de la autoridad política ni de la autoridad eclesiástica, sino más bien tiene su propia lógica. Y pues qué bueno que sea reconocido y qué bueno que todavía podemos además difundir esta obra, porque después de este libro ha habido varios escritos y varias cosas que han retomado a este libro, y desafortunadamente a veces sin la honestidad necesaria de cuando menos citar la fuente. Sí, lo tomamos de este libro. Cuando menos tener la honestidad y humildad y el reconocimiento para quien hizo la obra. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, David. No, gracias por habernos acompañado, y yo los espero la próxima semana.